Asambleísta Fausto Cayambe. Gracias, compañera presidenta, compañeros. El 23 de diciembre del año anterior, las enmiendas constitucionales entran en vigencia y establece en la disposición primera una transitoria para que todas las leyes del servicio público puedan ser reformadas, ya que la esencia de la enmienda constitucional del artículo 229, como también del 326, numeral 16, es que vayamos a tener un solo régimen laboral en el sector público y un solo régimen laboral en el sector privado. Con un proceso de transición larga, por supuesto, porque también en la misma disposición transitoria se plantea que todos los derechos adquiridos, tanto individuales como colectivos, de los ciudadanos que han ingresado al sector público antes de la vigencia de la enmienda en calidad de obreros, seguirán gozando y sobre todo la ley que regulará y que seguirá cubriendo estos derechos individuales y colectivos es el Código de Trabajo. Por lo tanto, estamos en un nuevo momento de la historia del servicio público. Y este informe para primer debate plantea poder operativizar esas enmiendas constitucionales. Que por un lado, ustedes saben que hasta ahora, compañeros y compañeras, y Marcelo no me va a dejar mentir, Marcelo que es dirigente sindical de la empresa eléctrica, de 624,000 servidores públicos que existen, servidores, trabajadores públicos, de esos 624,000, 113,172 están en calidad de obreros. Y solo ellos tenían el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. Los 510,000 ciudadanos que son servidores públicos no tenían estos derechos colectivos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este primer informe? Incorporando estos derechos colectivos a todos los servidores públicos, a los 624,000, para que puedan tener libertad de organización, tener un diálogo social con el empleador y sobre todo cuando no se resuelva el conflicto, como el último mecanismo, la huelga. Y eso es progresividad. Y Marcelo sabe que muchos dirigentes que apoyaron esta enmienda fueron reelectos porque esta decisión que tomamos permite enfrentar la discriminación y la desigualdad que existe en el sector público. Ahora vienen apelando la primacía de la realidad a justificar que deben existir dos regímenes. ¿Qué significa la primacía de la realidad, compañeros y compañeras? Es decir, cuando existe una contradicción entre lo que sucede en la práctica y lo que dicen los documentos, los acuerdos, las leyes, los reglamentos, se debe prevalecer la realidad de los hechos, siempre que sea favorable al trabajador. Que continúen teniendo 15 días los trabajadores que ingresan al sector público, mientras los servidores tengan 30 días. ¿Qué realidad estamos protegiendo? Que unos tengan derecho a la negociación colectiva y los otros no. Que unos tengan derecho a la libertad de organización y los otros no. Que unos tengan derecho a la huelga y los... La primacía de la realidad sirve para los trabajadores siempre y cuando se aplique en favor de los trabajadores. Por lo tanto, esta reforma que estamos haciendo no solo se sustenta en la primacía de la realidad, sino también se sustenta en principios laborales sustanciales como la seguridad jurídica, con el principio de la legalidad, con el principio pro trabajador.
pero sobre todo el principio y la garantía de la igualdad. En ese sentido, hemos también planteado discutir el régimen disciplinario. No es posible que el mismo empleador sea juez y parte. Y quienes hemos laborado en el sector público, como el asambleísta César Umeajinga, sabe que no es posible de que el mismo jefe le sancione a su subalterno. ¿Dónde está el debido proceso? ¿Dónde está esa garantía que tiene que tener el servidor público, por lo menos, de poder demostrar su verdad? ¿Y qué estamos planteando? Que en faltas graves participe el Ministerio del Trabajador, porque tiene que haber un tercero, no el mismo empleador, no el mismo patrono, no el mismo jefe, sancionar a sus subalternos. ¿Qué estamos también planteándonos? La necesidad de ir revisando las formas de acceso al servicio público. Y creo que hay que profundizar, porque en este momento estamos confundiendo el acceso al servicio público con un derecho fundamental que es la carrera administrativa. La carrera administrativa, que es un derecho fundamental que tienen los servidores públicos y que ahora se está confundiendo. Por eso es necesario que vayamos profundizando y regulando adecuadamente el acceso de los ciudadanos al servicio público, como también garantizar el derecho constitucional a todos los servidores públicos a la carrera administrativa. Miren, se ha hablado también de los procesos de desvinculación y nosotros también vamos a seguir en el informe para el segundo debate a revisar eso. Pero han salido hasta diciembre de 2014, todavía no están los datos cruzados del 2015, por jubilación obligatoria, jubilación por invalidez, jubilación voluntaria, jubilación voluntaria, supresión de puestos, renuncia voluntaria, compra de renuncias, han salido 26.981 ecuatorianos, servidores públicos, obreros y funcionarios. ¿Sabe cuánto el Estado indemnizó? 1.109 millones de dólares. Creo que es importante también aquí poner en discusión de que estas garantías que el Estado tiene que establecer para que un servidor público, cualquiera de estos procesos se desvincule, pueda también tener una vejez digna. Hay otros temas que nos falta seguir profundizando. No es posible de que no garanticemos la estabilidad laboral. Hay miles de ecuatorianos que tienen más de 4 años en el servicio público y necesitamos generar mecanismos amparados en la Constitución que nos permitan poder garantizar la estabilidad laboral, que es uno de los derechos colectivos fundamentales de todos los servidores. Por eso estamos discutiendo en la comisión la necesidad de incorporar una transitoria para que todos los servidores públicos que tengan más de 4 años puedan, mediante concurso de méritos internos, puedan tener su nombramiento. Eso creo que es importante que también tomemos decisión. Hay nuevos derechos que en el siglo XXI hay que discutir. Ejemplo, miren, todo la violación a la estabilidad laboral que se está dando frente al acoso político. Yo me pongo en los zapatos de los servidores públicos que cada vez que le escucho a alguien de la oposición que ese Estado obeso, ese gasto corriente, esa burocracia, oigan, eso es atentar a un derecho fundamental que es la estabilidad laboral y emocional de los trabajadores y servidores públicos. Y creo que hay que incorporarle como derecho y tipificar esta violencia política que está existiendo y cada vez se vuelve más aguda frente a los servidores públicos. No es posible que cualquiera venga a hablar y sobre todo afectar a la salud mental de los servidores públicos a pretexto de justificar una propuesta de gobierno. Así que creo que hay que ir evolucionando en derechos, pero sobre todo en el marco de este contexto del siglo XXI en el servicio público.
Un minuto. Creemos también importante, ya que estamos dando un salto sumamente fundamental, en que la ley únicamente regule materia laboral en el servicio público, porque también paralelo a la Comisión de Justicia está trabajando el Código Administrativo. Por lo tanto, para ya judicializar un caso laboral en el servicio público, ya no tiene que ir al contencioso administrativo, sino tiene que ir al juez laboral. Esos son los cambios que estamos planteando y que es gracias a la enmienda y gracias a la voluntad política. Y yo sí creo que hay que ratificar el convenio 151, porque eso permite la universalización de la sindicalización en el sector público, eso permite fortalecer el servicio público, no solo garantizando los derechos de los servidores públicos, sino mejorando cada día más el servicio público. Muchas gracias, compañera presidenta.